Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos estén acompañando el día de hoy. El episodio que vamos a escuchar hoy es muy emocional y a la vez muy interesante. En este Read to Lead voy a platicar con Felipe Novoa, colombiano y co-founder y CEO de Fabric. Tristemente, Fabric ya no existe. Era una plataforma que ayudaba a los influencers a monetizar sus redes sociales y a construir marcas trascendentes. Creo que para un founder no hay nada más complicado y difícil que cerrar su emprendimiento, pero también reconozco que Felipe es increíble como persona y como emprendedor y estoy seguro que en su próximo paso va a tener muchísimo éxito porque va a ir construyendo todo aplicando los aprendizajes de todo lo que vivió en Fabric. Felipe nos recomendó leer el libro de Pattern Breakers, Why Some Startups Change the Future, escrito en coautoría por Mike Maples Jr. y Peter Sievelman. Mike Maples es un inversionista de Silicon Valley, especializado en inversiones tempranas y fundador de Floodgate. Y Peter Sievelman es un profesor de cátedra de Stanford en temas de emprendimiento. Maples ha sido de los primeros inversionistas en startups como Lyft, como Twitch, como Okta, y según él mismo describe en el libro, estuvo durante 4 años trabajando de forma intensa en entender por qué algunos founders que salen del libreto del emprendimiento y que rompen los moldes tienen éxito y otros que eventualmente en algún caso siguen como el librito, se quedan atorados. En el libro pone de ejemplo cómo Uber y Lyft cambiaron la forma de la gente de viajar en ciudades y también cuenta cómo fue que pasó de invertir en Airbnb en sus etapas tempranas, uno de sus mayores arrepentimientos. Acompáñenme a conocer a Felipe y cómo este libro lo ha inspirado en los momentos más duros de sus emprendimientos y también qué aprendizaje se ha llevado y cómo piensa innovar en su próximo negocio. Por el otro lado, acompáñenos también a tener una conversación muy honesta y muy vulnerable alrededor cuáles son los momentos donde las cosas se ponen complicadas y cómo ir por encima de ellos. Si quieren contactar a Felipe, si quieren estar más cerca de él, acuérdense que tiene su LinkedIn, que es su principal red social. Y bueno, de todas maneras, dejamos en las notas todos los comentarios de las redes en las que nos pueden contactar. Oye, pues ya estamos, ya empezó a grabarse todo esto y estoy feliz. Habrán podido ver los que se conecten o prendan en estos momentos su podcast o nos vean en YouTube, que arrancamos con muchas risas y ha sido el común de nuestras conversaciones con Felipe. Felipe es un emprendedor espectacular colombiano que conozco. Pues yo pienso que hace que como 3, 4 años que empezamos a platicar, ¿no? Por ahí. Correcto. Em, y hemos tenido oportunidad de conocernos y de pasar tiempo juntos. Em, y Felipe tiene un perfil muy particular. Voy a dejar que él cuente un poco de sus inicios en la parte de emprendimiento, porque realmente lo trae en los genes y como muy tatuado, como una carrera de vida desde hace muchísimos años. Y por el otro lado, también ha tenido unas experiencias que creo que son muy formadoras para cualquier emprendedor que ve el emprendimiento pues como su camino profesional y como su camino de vida, ¿no? Em, Felipe nos propuso leer un libro que se llama Pattern Breakers, Why Some Startups Change the Future, que está escrito por Mike Maples y Peter Sievelman. Es una combinación interesante porque Mike Maples es Mike Maples Jr., porque él deja muy claro en todos sus materiales que es el junior, o sea, obvio hay un senior en algún lugar, pero bueno, Mike es fundador de Floodgate y Peter es profesor de cátedra de Stanford. De hecho, la verdad es que es un par de perfiles bien interesantes y creo que de alguna forma el libro, ya lo platicaremos un poco más adelante, se nota que trae la mano de un inversionista, en términos de algunos conceptos y etcétera, pero creo justo lo hace interesante porque desde la óptica del emprendedor, que es un poco como pues este ecosistema junto, la simbiosis entre el emprendedor y el inversionista es tan importante que se entienda las agendas de los dos lados y todo eso. Entonces, después de ese intro, Felipe, de verdad, gracias por el tiempo, mil gracias por estar acá, gracias por tu generosidad y compartir estos momentos pues, con la gente que escucha estos materiales.
Y pues gusto en tenerte acá y cuéntame un poquito de Felipe y cuéntame del camino de Felipe en el emprendimiento, que como decía hace un momentito, es un tema súper interesante. Pues Fabriz, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo. Particularmente me emociona que más que un podcast normal de venir a contar historias es discutir un tema. Y pues mira, acá tengo la tarea para que después no digan que fue ChatGPT haciendo Exacto, el, los el, resúmenes. el ejercicio. Que hoy se podría, ¿no? Sí, Pero bueno, mira, Fabriz, voy a contar la historia corta. Yo arranco a emprender muy joven y esta historia siempre la voy a contar y fue culpa de una quiebra de mi papá cuando yo tenía 12 años y no fue solo culpa de la quiebra, solo que yo quería que me comprara los jeans de $100 que usaban mis amigos y alcanzaban para los jeans de 10, $5, ya ni me acuerdo. Así claro. que me dijo, Felipe, hay para estos, pero si quieres esos, trabaja por ellos y yo te enseño. Entonces, así fue como Qué padre. empezó mi vida de emprendedor junto con mis hermanos. Tuvimos negocios de compostaje, literalmente vendiendo mierda. Tal cual, recogiendo, eh, acomodando y vendiendo para la agrícola, ¿no? litera, literalmente, ese primer año vendimos más de 7 toneladas de humus, de compost, Oh, ya wow. eso se tradujo en dinero. Claro, Ya me importó 5, pues los jeans y entendí que unos jeans de $20 hacen los mismos que los de 100. Así que luego creamos más cosas y creamos un atolechero, entendí que la leche no da buen margen, luego aprendimos a hacer yogur, queso, kumis, arequipe, luego vendíamos frutas y verduras de los campesinos, donde crecimos en un pueblo del cual me siento muy orgulloso, se llama Zipacón, un pueblo de menos de 2.000 habitantes, un pueblo muy, muy pequeño cerca a Bogotá, en increíble. Colombia. Así que esos fueron mis orígenes como emprendedor, con un ADN y una chispa pues muy de crear. Luego estudió una ingeniería en desarrollo de producto, me enamoré de crear producto, de vender productos y solucionar problemas sobre todo, y digamos que ya mi primer emprendimiento formal eh, fue cuando tenía 22, 23 años y se llamaba Freemind. Y Freemind fue la primera bebida relajante en Latinoamérica. La creamos un amigo y yo, Richard After y yo, otro ingeniero, los dos locos, nos decían, no nos habíamos ni siquiera graduado de la universidad y me recuerdo que me decían, Felipe, está loco, ¿cómo vas a crear una empresa de bebidas, competir contra IBM y FEMSA y Coca-Cola y todos estos monstruos? Y pues, Fabriz, yo creo que como buen emprendedor, cuando alguien me dice que estoy loco, comienzo a Qué entender que es el reta, camino correcto. correcto. Qué bueno que ya me leí este libro y digo, gracias a mis amigos, el viejo Mike y Peter, que Exacto. con esos tipos me entenderían, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, Non-consensus, uno de los di, conceptos importantes del libro, tal cual. exacto, y mi vida, digamos que ha estado llena de romper patrones. En 2007 nos fuimos cabalgando hasta Ecuador, mi papá, mi hermano y yo, desde Zipacón, 2 meses a caballo, 1.500 kilómetros, pues Qué lindo. recuerdo que y fue luchando por los campesinos de mi país, un tema de propósito importante. Recuerdo mucho que cuando estábamos llegando a la frontera con Ecuador, una periodista nos dice, pero si hay aviones, ¿por qué te vienes en...? Es como, ya te das cuenta, es más, hoy que leo el libro creo que me hace Exacto. más sentido las cosas, pero en fin, mi familia le dio la vuelta al mundo en carro en 2016, o sea, ha sido una vida de romper patrones. Entonces, volviendo a la bebida relajante, me dijeron, eso es imposible, usted está loco, no se puede, pues más quise hacerlo. Cuando solo se hablaban de bebidas energizantes, en ese Sí, momento, 10 años antes del COVID, recuerdo que leía titulares, la pandemia del siglo XXI es el estrés laboral y la gente se está totalmente. enfermando de depresión. Hay Qué interesante. enfermedades mentales a causa del estrés, del trabajo, del ritmo frenético con el que todos vivimos, así que Sí, yo dije, si existen bebidas energizantes, ¿por qué no una bebida relajante? Y voy a ayudar al mundo a que se relaje. Así que construimos esa compañía durante 10 años con Richie, fue bootstrap, levantamos un poquito de capital, Family and Friends, nada realmente relevante, digamos, como las rondas que se pueden hacer hoy en día. Pues además correcto. estoy hablando del 2010, además, ¿Cuántos años tenías? y pues fue una 22 O años. sea, chavitito.
¿Cómo le dirías tú? Que ya estoy Chinito, ¿cómo viejo. dices? Ota, ¿qué me dejas, cabrón? Sí, pero sí, lo que decía hace un momentito, o sea, realmente el tema del emprendimiento lo tienes tatuado, vamos, es algo que escogiste desde hace mucho tiempo como camino para hacer esto. Qué padre, Sí, qué bien. y, y ese es un gran punto, porque si te das cuenta, cuando tenía 12 años vendía mierda, compost, luego vendí leche, luego frutas, verduras, luego una vida relajante, luego hice cosas con influencers, luego ya veremos qué va a pasar hacia adelante, he hecho Claro, bebidas, entonces, sí, tienes razón. Entonces, Fabriz, esa compañía, 10 años, bootstrap, al final del día, digamos, cerramos en Colombia, luego hicimos un deal donde vendimos la marca en una etapa muy temprana a una embotelladora bien relevante en México. Hoy todavía me correcto. ven plata tus paisanos, yo creo que ya no me van a pagar, pero pues todo parte del aprendizaje. Vamos a ver, Eh, hablemos luego con ellos. en fin, en todo caso, fue una muy bonita experiencia construir Freemind. Yo no hice un MBA en una Ivy League, lo hice en el Ivy League de la calle, que creo que te enseña demasiado. Sin Así duda. que esa fue mi historia con Freemind, construir una compañía tradicional. Luego de eso, Fabriz, digamos que ya hacia 2018, 19, pues ya el ecosistema de Venture Capital y startups estaba mucho más desarrollado, ya comenzamos a ver historias como la de David Vélez Nubank, Simón Borrero Rappi, Marcos Galperín con Hernán y lo que habían hecho con Mercado Libre, pues Me ya libre. estaba Ujú. agarrando un vuelo tremendo. Así que pues me comenzó a apasionar ese mundo y entender Claro. otro ángulo para crear compañías. Así que comienzo a hacer cheques ángeles junto con un gran amigo, inversionista desde Freemind. De hecho, se llama Alejandro Schwed y fue el culpable que hayamos escogido este libro, mi Ah, ¿en querido serio? Fabriz. Qué bien. El... Alejandro, mira cómo hay personas importantes que marcan tu vida No hay y duda. Alejandro ha sido una de esas personas. Muchos saludos a mi querido Alejo. Así que comenzamos a invertir en startups, me invitan a la junta directiva de un par de ellas y ahí comienzo a decir, pues yo ahí tenía más o menos 30 años Esto y, es y antes de Fabic. antes de Fabric, correcto. Ok, de acuerdo. Entonces, yo tenía más o menos 30 años, imagínate, yo estaba en una junta directiva y yo diciéndole a Sebas, el fundador, como con 26 años, como Sebas, yo creo que deberías hacer esto, o mejor esto, ¿qué pasa? Sí, sí, Claro. ¿qué carajos estoy haciendo? Yo no quiero estar a este lado de la mesa, yo quiero es estar al otro Genial. lado de la mesa. Creo que tienes razón lo del tatuaje de emprendedor, es decir, ¿Sí? me gusta estar en el barro, ya Sí, 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 sí. Totalmente, qué bien. creo que eso es Fíjate un que hecho, entonces, uno de los conceptos que hemos venido desarrollando en todo este rollo a raíz de muchos libros, y bueno, específicamente un paisano tuyo, Freddy de Platzi, nos recomendó leer un libro que se llama The Finite and Infinite Games. Y todo el tema del emprendimiento como un juego infinito, de un juego que no se acaba cuando vendes una startup o cuando se acaba la startup, sino de volver a emprender y volver a emprender y disfrutar todo el camino de construir algo desde cero y toda la adrenalina de que funcione y que despegue y luego volverlo a hacer, es de las cosas que generacionalmente se están dando ahora. O sea, el emprendimiento antes construías algo y crecías un negocio gigantesco y era otro momento, pero estoy pensando en los trenes, en las minas, en el pan, en muchas de estas cosas que crearon imperios, en las cervezas, que crearon imperios, pero las familias o el founder no se salía. Lo seguía creciendo y lo crecía para que llegara alguien en su familia y lo siguiera tomando y se creara todo este patrimonio por un lado e imperio por el otro, ¿no? Hoy el juego es distinto. Hoy el juego es construyes esto y eventualmente lo dejas o te sales o lo vendes o te quedas con... Y arrancas el siguiente y arrancas el siguiente y ese proceso es el que me parece que como decíamos hace un momentito traes muy clavado, güey. Qué hmm, lindo, qué increíble. Y creo que para los que piensan en emprender, pensar en hacer esto con miras de largo plazo y de repetirlo define mucho la forma como lo haces.
define mucho el sentido de propósito que mencionabas hace un momentito, define mucho tu ética profesional al hacer esto, define mucho, hablabas de este amigo con el que tienes esta relación de tanto tiempo. Para mí el éxito de una relación con un emprendedor es invertir y volver a invertir y volver a invertir y que él quiera que yo invierta con él y que diga, güey, no me importa el dinero, yo quiero a este güey aquí conmigo, ¿no? Eh, y es construir esa relación de confianza y como te hablábamos hace un ratito de simbiosis, donde una persona o un grupo te catapulta y te construye, ¿no? Y te ayuda a todo ese proceso. Perdón que me puse romántico, pero es que es algo fundamental en esto que nos gusta, ¿no? Eso que estamos haciendo. Fabriz, mira, pues qué bueno que tocas el tema porque no puedo estar más de acuerdo contigo. Em, yo creo que el que emprende, el que toma la decisión de emprender porque no quiere tener un jefe o porque quiere ser dueño de su tiempo Claro. o porque quiere ser millonario, está jodido y eso nace muerto. Porque tú sabes Sí, que, es decir, siempre claro. va a tomar más tiempo del que creemos. Sí, Siempre va a ser más difícil de lo que esperamos. Así sí, que la única manera de que tú triunfes en este camino, y triunfar no es solo un escalón, triunfar es que te mantengas en ese juego infinito, es que sí, te enamore y apasione hacerlo y que puedas disfrutar tanto las subidas como las bajadas. totalmente. Y me gustó mucho, y voy a hacer hincapié en lo que dices de esos inversionistas que siguen invirtiendo y los founders que seguimos llamando a los inversionistas, porque es que cuando tú entras, si lo ves en un rol superficial, pareciera una relación asimétrica y muchas veces sí hay Sí, asimetría y en transaccional. que, Sí, y transaccional, pero es que al final, cuando tú ya conoces el juego y lo entiendes, los founders necesitamos tanto de los inversionistas como los inversionistas de los cien por founders. ciento. Sí, Los inversionistas, totalmente. es más evidente que los founders y los inversionistas pues no capturan el dinero, pero los inversionistas sin buenos founders no van a poder ejecutar su negocio y luego devolver el dinero a los LPs. Así 100%. que este tema que comentas puntualmente de Alejandro perdió dinero en Freemind y al siguiente día me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, ¿cómo así que qué vamos a hacer? Pues Marica, acaba de perder plata, marica. marica, ya sé. Y Él no Alejo se enojó. me dijo, Felipe, sí, parte del proceso, pero usted hoy vale más como emprendedor. Usted Claro, no va a cometer los mismos errores que ya cometió en FreeMind, va a cometer otros. Para mí usted vale pues, más. Y luego fue el primer cheque de Fabric, ¿sí? Y en qué Fabric bien. tampoco hicimos plata, pero estoy seguro, yo sí te lo digo, en la siguiente que yo vaya a lanzar, adivina quién es el primero que va a llamar. Claro, claro. Y tengo una alta seguridad que va a ser el primer cheque de nuevo. Qué Porque bueno. es que ese primer inversionista que se quedó en Freeman y no volvió a invertir, pues se quedó en el juego finito, no va a recuperar nunca su plata. Pero el que 100%. sigue invirtiendo, obviamente tiene que haber un founder que demuestre que evoluciona, que crece, No, que cada claro, por vez lo hace, supuesto. está más cerca. Si es un Si pendejo no que es cada vez va para masoquista, abajo, pues claro, sí. sí, Pero si ves potencial, luego lo va a retornar. Y de los founders, pues luego va a haber esa relación simbiótica. Entonces, creo que es un totalmente. muy buen punto el que tomas y todos los créditos para Alejandro Exacto. en este cuento. Entonces Fabriz, ahora, volviendo a Fabic, exacto. entonces yo estaba jugando a ser inversionista, con lo cual me pareció muy aburrido. Te felicito por tu trabajo, pero a mí me gusta más estar de este ¿Está bien? lado. Podemos discutir sobre eso, pero, pero dije, quiero hacer algo y no sabía qué, por cosas de la vida y los astros conspiran a favor mío y llego al mundo de los influencers. Conozco a una influencer colombiana llamada María Manotas, 400.000 followers en ese momento. Nos hacemos amigos y en un taxi en Bogotá, en un trancón que son, creo que, más Cuatro jodidos que los de horas. Ciudad de México. Sí. 4 horas después. Esa puede ser otra discusión. Tuvimos bastante tiempo para conversar, como te No hay imaginarás. duda. Sí, claro. Así que le dije a María, ve Mari, ¿y cuál es tu sueño? Me dijo, Feli, mi sueño es ser empresaria, mi sueño es tener mi propia marca, pero yo no sé cómo hacerlo, yo no sé crear una marca,
yo no sé crear un producto, yo no sé operar una empresa, yo sé es crear contenido. Así que, como decimos acá en mi país, yo dije, se me apareció la Virgen, creo que acá hay algo, porque con esta mujer puedo tener un canal de comunicación y un Correcto, canal de distribución. correcto. Que el gran aprendizaje de construir Freemind durante 10 años es si tú no tienes los presupuestos de los grandes brand builders, pues va a estar bien difícil posicionar una marca. Así que dije, Ya, mi tesis, a ver, en ese momento vi algo, llego a mi casa, hago el research y encuentro que en el mundo, en los millennials latinos somos los que más seguimos las recomendaciones de un influenciador. sí, 45% de los millennials latinos compramos productos por recomendación de un influencer. Es una correcto. locura, Sí es. incluso más que China e India. Y luego vi casos exitosos en Estados Unidos como Kylie Cosmetics de Kylie Jenner, $1 billion brand, Fenty de Rihanna, Feastables de Mr. Beast vendiendo cientos de millones de dólares. Y luego decía, si esto ya es exitoso en Estados Unidos, ¿por qué no está pasando de manera sistemática en Latinoamérica, donde los influencers tienen tal poder de influencia en el consumidor latino? Así Correcto. que decidió crear Fabric como el one-stop shop para transformar influencers en empresarios. Y al día siguiente le digo a María, María, vamos a hacer tu sueño realidad, enfócate tú en crear el contenido y nosotros hacemos el resto. Interesante. Así que así fue como empezó Fabric, Fabriz. Y luego cuéntanos qué pasó con Fabio. O sea, ¿cómo fue? Me voy a regresar un poquito quizá para conectar un poco con el libro y todo esto. Uno de los principios básicos, en mi opinión, del libro es el no consenso, que es de las cosas, cuando leo el libro y pienso un poco en los últimos 18 años que llevamos nosotros en Ignea, el libro habla mucho de ejemplos como Airbnb, como Lyft y Uber, como Twitch y Justin TV, que era lo anterior. Y de repente yo me pregunto si en Latinoamérica pueden construirse compañías como esas. Tocaste dos muy importantes, tocaste Nubank y tocaste Rappi, que creo que han sido compañías que cubren o que entran un poco dentro de ese patrón de empresas gigantescas que nacen rompiendo el molde de lo tradicional, que es como la esencia del libro. El libro habla de que para construir una empresa muy grande y una startup en concreto muy grande, tienes que romper los moldes. Y el problema de romper los moldes es que va en contra de la sabiduría de la gente, ¿no? De lo comúnmente aceptado. Entonces tienes que tener esta capacidad y el libro habla muy específicamente de qué tienes que hacer y luego nos vamos metiendo, pero en general habla de esta resiliencia del emprendedor y nivel de convicción profunda de que lo que está construyendo tiene futuro, a pesar de que el mundo le diga que no es cierto. O sea, el concepto del non-consensus es como parte inicial de todo esto. Viendo para atrás, el negocio de bebidas, entiendo el tema de la bebida, ¿cómo se llama? Quizá tranquilizante, que by the way, no hice el chiste, pero siendo colombiano sí tiene cierta gracia. Este, bueno, ahora los Y por supuesto mexicanos que también, tenía. y ahora los mexicanos también participamos bien fuerte en eso y por eso no nos quieren dejar entrar a Estados Unidos. Pero bueno, esa es otra historia. Este, pero no es realmente un modelo de negocios que rompa el consenso en general. Fabi, me parece que un poco sí en su principio. Cuéntame un poco de eso, de cómo logras, me encantó cómo lo dijiste, definir, te voy a ayudar a hacer realidad tu sueño, a pesar de que el mundo conspira completamente en contra y me puedo imaginar 30 güeyes con los que te hayas sentado y que te hayan dicho, no, Felipe, no mames, en serio, o sea, let's get real. ¿Qué le dices a los emprendedores cuando se encuentran con eso en el contexto del libro que estamos leyendo y qué aprendizajes te llevaste de toda tu experiencia? Fabriz, mira, Te dije que las una preguntas que te pregunta. mandé previamente eran nada más algunas ideas, pero pues como se va dando la conversación van saliendo otras cosas. Entonces, I'm sorry, Hombre, pero me encantaría yo ya las tenía listas y ya no tengo contestarlas. mi free mind para relajarme en Exacto, este momento. exacto.
Fabriz, mira, es una pregunta bien profunda y quiero que la analicemos desde dos ángulos. Ujú, Porque uno es el teórico, el de ujú, los libros, el de Pattern 100%. Breakers, Sí, el que oyes en los podcasts, el sí, que las Nielsen te da luces de las tendencias de mercado globales y TechCrunch y bla, claro, bla, 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 claro. bla, 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 y McKinsey y KPMG y todo lo que quieras. Sí, ¿Sí? Entonces, la tendencia, entonces hace 15 años, la tendencia era, tienes que crear la bebida relajante, se están tomando el mundo, están creciendo en Estados Unidos exponencialmente, tan, 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 tan. Y correcto, luego yo dije, pues, sin saber que iba a romper patrones, carajo, acá está el Next Billionaire, se llama Felipe correcto. Novoa y vamos a conquistar el mundo de las bebidas. AB InBev, nadie se va a acordar qué es AB InBev o Coca-Cola, Correcto, ¿sabes? Y tú totalmente, te la sí. crees. Es decir, Claro, si tú como eso es lo primero que quiero si decir, no, si tú como ¿cómo? emprendedor no te la crees, estás jodido. Así parezca una locura, pero te la tienes que Totalmente, creer. correcto. Eh, el punto es, suena muy bonito, suena espectacular, pero luego cuando tú comienzas a aterrizarlo y lo va a poner en un contexto Latinoamérica, cuando tú vas a los inversionistas y les hablas de una bebida, pero ¿qué es una bebida relajante y por qué más bien y dame cifras de mercado? No, huevón, es que no hay mercado. ¿Cuál es la Totalmente. atracción? Pues es que no he lanzado porque necesito Estoy tu empezando. dinero para crearlo. Claro, claro. Pero ¿quién lo ha funcionado en Latinoamérica? Nadie, no hay Nadie. ninguna. Entonces, ¿cómo te va? Entonces, ¿ves? Sí, ¿Cómo la pared. rompes el patrón? Sí, La pared. Que en teoría el libro dice, ahí vas bien. Pero sí, ojo que es que los autores del libro están en palo alto, entonces es muy diferente, tanto la coincido. disponibilidad de Sí, capital sí, como el mindset y el tipo de riesgo que están dispuestos a tomar en nuevas apuestas. totalmente. ¿Estamos de acuerdo? 100%, 100% de acuerdo contigo. Y no, Listo. y fíjate que justo para allá iba un poco mi pregunta y ahorita retomamos la conversación, pero parte de lo que hemos pensado nosotros, y creo que porque va evolucionando el ecosistema, es que uno de los grandes riesgos que no tomamos los inversionistas latinoamericanos es un riesgo de tecnología. Ya ahorita con AI ese concepto ha cambiado un poco, pero un poco lo que decíamos es, empiezan el Facebook empieza en este ecosistema donde está Google y donde está Microsoft y donde pasan todas estas cosas y eventualmente algo parecido viene hacia la región y entonces no tenemos que descubrir a Uber, lo que tenemos que hacer es ayudar a Uber a venir a esta región y ahí es donde nosotros como inversionistas agregamos valor. Pero justo lo que acabas de decir, se te ocurre Uber en Colombia, vas con un inversionista colombiano o aquí George Truly probablemente hubiera sido también uno de los güeyes que hubiera dicho, no, no mames, esto no jala. Y, 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 y el concepto simplemente es difícil que crezca en esta región en esos términos. Mira, Entonces, sí, Fabriz, I feel your pain. justo te iba a poner ese ejemplo. Airbnb realmente rompió patrones. Hey, Ujú. ¿quién va a estar dispuesto a dormir, a abrirle su casa a un extraño y un extraño dormir en la casa de otra persona? Eso yo Sí, estoy seguro que ni en México ni en Colombia, antes de Airbnb, decíamos, pueda que llegues, no se sabe si amanece. O sea, es sí, sí, sí. complejo, es un O tema amaneces en complejo. latina, sin riñones, en un poro Sí, hielo y sí, cosas o de ese sea, estilo. eso Sí, estoy seguro que no nos íbamos a exponer a eso. El tema de Uber es exactamente lo mismo. ¿Quién se iba a subir al carro del otro? Tampoco iba a pasar. Entonces, digamos que Rappi, Airbnb y las que están, perdón, Rappi y Nubank, iba a poner el ejemplo, no están, o sea, admiración completa y soy un fan y follower absoluto de David, de Simón y de todos los emprendedores de la región. de Pero Andrés realmente los patrones Bilbao. lo rompió DoorDash. Claro, DoorDash cuando crean esto y luego acá pues replicamos un modelo exitoso y está perfecto y me Ujú, parece que empata con nuestro ecosistema porque luego cuando vamos a ir a buscar los founders fondos de los inversionistas, pues les vamos a decir, mira que esto ya funciona en Estados Unidos o en Asia
ahora repliquémoslo acá, ¿sí? Y creo que empata bien para nuestro ecosistema latinoamericano. Te voy a detener otra vez ahí tantito, porque yo creo que hoy eso que era tan claro hace 5 años, 7 años, me parece que está cambiando para bien en el contexto de que founders latinoamericanos tienen la posibilidad de presentar sus ideas no solamente a inversionistas como nosotros, que hoy en día estamos mucho más interconectados con otros ecosistemas, pero también a ecosistemas de otros lados. De hecho, por ejemplo, en Ignia, hoy en día, solamente 6 de las 23 inversiones del último fondo están en México. Hemos invertido en Uruguay, hemos invertido en Chile, que pues yo diría pues es prácticamente una extensión de Spanish Speaking Latinoamérica y un poco lo que pasa con México, pero hemos invertido en Israel, hemos invertido en Estados Unidos, hemos invertido en Europa y un poco lo que buscamos es ayudar a esos emprendedores a llegar a esta región. Pero también un poco lo que pasa es una cosa que tú dijiste que creo que tienes toda la razón es el repeat founder. No lo encontrábamos tan fácilmente en esta región también. Entonces, si le Claro. metes el rollo de que está empezando a emprender a los 21 años, está arrancando algo que no hay un proxy que puedas utilizar para entender lo que pasa y encima no tiene tracción y no aparece que hay un mercado, puta, pues de repente como que también está cuesta arriba el tomar el leap of faith, pues porque, ¿sabes? O sea, no hay con qué. Y creo que eso está cambiando. Creo que eso está cambiando. Lo que falta es ahora las salidas en Latinoamérica, que eventualmente ya hablaremos de eso. Pero lo que te quiero decir es, ese ciclo ya se está generando acá, y lo cual creo que son súper buenas noticias. Estoy de acuerdo y luego si quieres profundizamos en el tema de AI, pero hoy Sí, con todo lo que pasa, que cada día sale un mejor LLM y no sí, sabes ahora si es el que va a ganar la carrera es OpenAI o es DeepSeek, pero al final sí, nos están dando más herramientas a los que somos no exacto, técnicos, donde exacto. el que va a ganar no es el que haga el mejor código, sino los que realmente logren usar esas herramientas, empaquetarlas en una propuesta de valor y crear algo realmente disruptivo que satisfaga un problema gigante en una comunidad de usuarios. Y ese es un buen leadway para hablar del libro. Porque justo lo que dices, o sea, el libro no dice en ningún momento que la tecnología sea una barrera de entrada o una condición específica para construir una compañía, una startup que cambie al mundo. Sí, y sí otras cosas que son muy particulares. ¿Te parece si hablamos de algunos de los conceptos del libro que me parece que no vamos a alcanzar a meternos en detalle en cada uno de ellos, pero hay 3 o 4 cosas que creo que son muy importantes, ¿no? Y me gustaría, por ejemplo, hablar del concepto de inflections. No sé cómo traducir eso en español. Eh, Inflexiones. ¿Sí? ¿Existe esa palabra? Creo que Sí. sí. Bueno, es el momento de inflexión, básicamente. Y sí, en la curva, el tema de la inflación, pues sí, ahí es donde se rompe. ¿Qué me dices tú de eso? ¿Qué entendiste tú de esa parte y complementemos un poquito nuestros conceptos alrededor de eso? Sí, a ver, me hubiera encantado haber leído este libro años antes Claro, y Fabriz, por eso te lo dije desde el principio, soy fan de tu podcast porque creo que la mejor forma de aprender, y voy a puntualizar, de aprender, es de los errores que claro. cometen otros o el conocimiento de otros, porque es la más barata. Cuando te toca Sí. cometerlos a ti, pues aprendes mucho, pero también cuesta más, ¿no? Te Tiempo y cuesta. dinero. Y ahí, Claro. y ahí sí que he aprendido, hombre. Entonces, Sí, ya sé. Fabriz, a ver, pues básicamente los autores hablan de un punto de inflexión como algo que cambia en el mundo, Exacto. que te va a permitir un cambio de comportamientos en las personas o en las empresas o en lo que sea. Sí, Y un ejemplo de un punto de inflexión, pues fue en su momento, antes del 2000, el Internet. Si correcto. no hubiera existido el Internet, no hubiera podido nacer ni Amazon, ni Uber, ni Airbnb, etcétera. Entonces, esos puntos de inflexión son esos momentos en la historia donde hay un cambio que va a permitir cosas nuevas y diferentes a lo que existía. Esa es mi lectura. No, totalmente. ¿Tú Y qué creo piensas? que, creo que el emprendedor
en general es el que entiende esa inflexión y que se monta encima de ella para justamente ride the wave, ¿no? O sea, subirse en la ola y en esa subida de ola generar mucho valor con alguna solución. A mí me llamó la atención. Efectivamente, el libro toca el tema del Internet y toca algunos otros momentos en la historia. Uno de los ejemplos que me pareció súper interesante es justamente el ejemplo de Uber, ¿no? eh, de lo que decía los autores de lo que decían es, en el 2011 el iPhone, creo que debe haber sido el iPhone 4 o alguna cosa así, sale Sí, con un sí, GPS sí. y, puta, pues puede servir para un chingo de cosas, ¿no? O sea, puede servir para que encuentres tu iPhone desde tu iPad, puede servir. Y alguien dijo, oye, eso sirve para que si estás pidiendo un coche a través de una aplicación, o sea, toda la construcción mental alrededor del tema, ¿no? Tú sepas en dónde está el coche y sepas en dónde está el que pide el coche. Y eso, pues Airbnb, Uber no podía construir el GPS en el iPhone, ni tenía ninguna manera de incidir en que se diera, pero ese cambio tecnológico es una catapulta para el modelo de negocio de Uber, ¿no? Y si se suben en esa, la rompen. Seguramente a alguien se le ocurrió antes algo parecido, pero pues si no había eso, pues la experiencia y el uso y una serie de cuestiones simplemente pues no funcionan. Entonces, sí, creo que el emprendedor que es capaz de leer esos momentos y utilizarlos a su favor. Es como el güey que surfea, que sabe leer las olas y que dice, puta, esta es la ola buena, ¿no? Sí, acuérdate de este ejemplo, Fabriz, que este me pareció, el de Uber es espectacular, pero se pareció aún más visionario de parte del founder de Twitch, que acuérdate que Mm, antes se llamaba Justin TV, y sí, cuentan la claro. historia de cómo llega, y yo me lo alcancé a imaginar cuando leía un tipo en Palo Alto, seguro con Sí. una pinta de geek y freak Absoluto. rarísima, Sí, con sí, sí. una cachucha, una gorra, no sé cómo lo llamas en México, y con Sí, sí, unos sí. aparatos en la cabeza, con una cámara, me imagino era un estilo de GoPro, pero ni siquiera existía GoPro, y entra Claro. a un café y el tipo dice, yo fundé Justin TV y la gente va a ver en tiempo Mi real, no vida. recuerdo si en tiempo real o no, pero Sí, lo sí, que sí. mi vida. Streaming. Y Streaming, 100%. streaming, full streaming. Y los inversionistas que estaban ahí, que era uno de estos, dice como, what the fuck, ¿qué, qué By the way, carajos? el vato se llamaba Justin. El que traía todo esto Claro, era claro, Justin. Por claro. eso era Por eso le Justin puso TV. Justin TV. Sí, imagínate la calidad del loco de este personaje. Y luego, pero él dijo, yo voy a grabar esto. Y al final terminan invirtiendo, pero terminan invirtiendo y ahí el inversionista, que es el autor, hace un Ujú. análisis, a mi parecer, espectacular, porque él Sí, dice, yo no sé si esto va a funcionar o no, pero le compró el argumento a Justin que hacia adelante la tecnología iba a evolucionar e sí, iban a poder hacer streaming de mejor calidad, sí. de más velocidad, y la gente iba a comenzar a compartir aparentemente pues como su contenido. Imagínate, esto fue Sí, antes de Instagram y TikTok y todo sí, esto. totalmente. Claro. Y el ángulo que le vio el inversionista fue, si este tipo yo invierto hoy, en 2, 3, 5 años, él va a tener una tecnología más desarrollada para cuando la ola ya esté en su pico, porque fue de los first movers. Entonces, Totalmente. ese fue espectacular. Luego, obviamente, estaban jodidos y nadie quería ver Justin TV, pero luego, pues, pivotean a Twitch. Sí. Pues, Twitch es Twitch, ¿no? Billion Dollar Company. Entonces, ¿Te eh, acuerdas cómo sí, pivotean gran a ejemplo. Twitch? ¿Te acuerdas de esa parte? Son, Sí, son creo tres que estaban co-founders. jodidos. Sí, y Sí. el que menos trabajaba, creo que Decía, jugaba güey, videojuegos. exacto, exacto. El güey Y dice, estaba puta, aburrido. ya se estaba por salir. El güey dice, ya me tienen hasta la madre. Sí, Aburrido, empieza a streamear su juego y se vuelve sí, viral. sí, Y eso me lleva a dos pensamientos. Uno es, sin duda, la parte del inflection.
en este momento es esta tecnología que te permite en tiempo real estar streameando y la cámara y la red celular y una serie de cuestiones que permiten que eso suceda. Pero la segunda es el insight, que es otro de los conceptos que usa el autor en el libro, que habla de cómo aprovechas esa inflexión para precisamente armar este modelo de negocio. Y lo tercero es el timing, que es otra de las cosas de las que habla el autor o los autores, que si no hubiera habido gaming en ese momento, Justin TV se muere. De Y, y, acuerdo. y, y un tema que no viene propiamente dentro del libro, pero creo que es muy importante en la cuestión de emprendimiento, es el ocio para el emprendedor. Son momentos de mucha riqueza. El emprendedor es más allá de un visionario, que hay un concepto bien interesante en el libro que habla de vivir en el futuro, ¿no? Pero Sí, el emprendedor debe ser observador de lo que va sucediendo alrededor de él. Y si no eres capaz de generar momentos de ocio, la capacidad de observación y de reflexión sobre lo que tienes alrededor de ti disminuye sensiblemente. Es como si vas en un tren bala y quieres ver el paisaje. ¿Cómo haces eso? Vas yendo a 200 kilómetros por hora, volteas hacia el lado y lo único que ves son cosas que pasan muy rápido. Y ese es un poco el emprendedor que va a 1000 por hora operando, 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 operando y mm, dándose cuenta que si se para en la estación, va a haber un paisaje espectacular. Y a lo mejor en ese paisaje espectacular identifica, porque está viviendo en un futuro, y ahorita tú nos cuentas un poco cuál es este concepto, cosas que puede resolver allá para traérselas para acá. Y ese es un gran concepto, me parece. Eh, Easier said than done, ¿eh? O sea, está clarísimo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que es de las cosas profundas y bien interesantes que menciona el autor. ¿Nos quieres hablar un poquito de esto de vivir en el futuro? sí, e incluso Fabriz, un poco Sí, antes de eso, sí, quiero devolverme al concepto que acabas de mencionar porque lo viví en carne propia. el del ocio. Entonces, no el del ocio, sino el del tren bala. Es decir, Ya, el ya, del ocio, claro. ojalá lo hubiera podido vivir yo y hubiera tenido la inspiración del co-founder de Twitch y ojalá Ya sé. tengo Hubiera sido esposa, dos gamer. hijos, a qué horas voy a jugar Sí, PlayStation, hermano? Pero, claro, claro, totalmente. pero mira que me tocas mucho con el concepto del tren bala porque me pasó en fábrica. Digamos, mi esposa y yo creamos Fabic en enero del 2021, fue en el boom del venture capital, ¿sabes? Tasas de interés bajas, luego históricamente ha sido el año de mayor deployment de recursos a startups pues digamos que nosotros arrancamos esta compañía como una compañía familiar. Correcto, Íbamos a hacer un lifestyle business, ni siquiera sabía que se llamaba lifestyle business, pero pues dijimos, ya hemos hecho marcas, creamos una marca durante 10 años en bebidas, vamos ahora a cambiar de categoría con esta influencer, vamos ahora a hacer champús, porque el champú pues tiene un mayor margen, lo podemos hacer digital y tenemos a una influenciadora con una audiencia cautiva, luego el CAC correcto, pues va a ser muy bajo, entonces acá tenemos una tesis de distribución con adquisición de usuario a bajo costo. Y así empezamos correcto, y lanzamos en una peluquería con un Instagram Live, mi esposa y yo cargando las cajas con un e-commerce mal hecho, pero fue probando y validando. Pero luego, 2021, pues tengo muy buenos amigos, founders de compañías de tecnología muy grandes y me dijeron, Felipe, ¿qué está haciendo? Y le dije, no, estoy haciendo unos champús con una influenciadora, lo vendemos por Instagram. No, ¿cómo así? Cuénteme más. Les mostré las cifras, la atracción que veníamos teniendo. Me dijeron como, hagamos esto VC-back. Pues, o sea, correcto, el creator economy en ese momento era una industria muy caliente que claro, estaba despertando y emergiendo en Latinoamérica. Había dinero disponible y me dijeron, Felipe, usted es un founder experimentado, esta industria está caliente, tiene una buena atracción, usted es capaz de congregar un equipo de clase mundial, de ejecutar esa visión y hacerlo realidad. Pues fue muy sexy construir una compañía
con plata a sin plata. Así que Claro. pues nos metimos en la locura del bici sin saber y por pendejos, porque yo sí volvería a armar una compañía BiciBat. Lo que pasa es que la armaría bien hecha desde el principio, pero es que acá Sí, voy viendo en retrospectiva, Fabriz, nosotros forzamos un modelo de fondeo a un modelo de negocio bien y eso está importante. mal, Muy mal. pero Totalmente. absolutamente mal. Entonces, cuando nosotros lanzamos la primera marca y levantamos nuestra primera ronda, el primer $1,500,000, pues me decían, ahora listo, escala, 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 crezca, crezca, crezca. Y ahí fue donde nos montamos ya en un tren bala y en lugar de poder observar el paisaje y tomar las decisiones adecuadas que estabas mencionando, pues solo íbamos y firmábamos influencers y así Sí. firmamos 100 y lanzamos 20 marcas, entre 15 y 20 marcas y entonces eso implicaba aumentar el burn rate y por ende levantar más plata. Entonces íbamos en un puto tren bala, desbocados, sin saber dónde estaba el freno. Estaba muy jodido. Entonces mira que no lo llevo al ocio, pero sí lo llevo a que tienen que... ¿No? Y gracias a Dios en algún momento, y no fue porque decidimos parar, sino porque ese tren se iba a ir para se iba a estrellar durísimo. Y ahí fue donde creo que sí tuvimos un momento de lucidez y ajustamos nuestra compañía hicimos churn de 96 influencers, despedimos mucha gente, buscamos la compañía llevar la rentabilidad, entonces, y fue el mejor año de Fabic, a pesar que después cerramos porque entendimos que no iba a ser un unicornio, no iba a dar el retorno del 100x a los fondos, la tesis que nos había congregado era esta, luego pues no quisimos No dejar tenía un sentido. zombie viviendo y decidimos matarlo. ¿Cuánta riqueza hay en lo que estás diciendo? Lo del zombie es importante y la congruencia es importante. De hecho, hay un ejemplo en el libro alrededor de una plataforma que no me acuerdo cuál era. No sé si es Che o algún nombre así que no me acuerdo exactamente, pero era una compañía de un founder serial que levantó a una evaluación, levantaron como 500 Ah, millones sí. de dólares, una evaluación de 1.3, 1.4 billones, una locura. Y era una compañía que creaba pequeños contenidos de streaming de materiales, o bueno, de videos de 10 minutos, una cosa así. Y el caso es que finalmente se dan cuenta que no va a funcionar y lo paran y devuelven el dinero a los inversionistas, ¿no? Qué difícil tomar esas decisiones. Y viene al cuento porque hay otro concepto en el libro que habla de cruzar el Rubicon, que viene de una anécdota de Julio César, que hay un punto en donde cruza este río que se llama el Rubicon y no tiene opción, ya cruza con su ejército y están en una batalla y ahora sí es a morir porque no se pueden cruzar de regreso. Y el autor lo compara justo lo que describiste ahorita. Ya levanté dinero, ya contraté gente, tengo un MVP que no es un prototipo. También hay un concepto de prototipo bien interesante dentro del libro para los que lo quieran leer y escarbar. Ahorita platicamos un poco de esa anécdota, pero ya tienes el MVP, ya levanté dinero, ya embarqué gente y entonces en esta sí voy con todo. O sea, y a lo mejor en ese momento deberías de poder también de repente regresarte, pero ya estás del otro lado del río y vas a matar, ¿no? Pues porque traes la presión de toda esta gente alrededor de ti y de algo que parece que funciona. Y es una posición para el founder muy complicada, muy dura, muy difícil, em, que es un poco creo que lo que acabas de contar, ¿no? Fabriz, sí, yo creo que pasa el río y vas a ni siquiera a matar o con posibilidades, sino a matarte. A Entonces, morir, claro, eh, por supuesto. es, mira, Quemaste los barcos, sí, vas por eh, todo. sí, y el punto es que, a ver, ya habiendo pasado por ahí, evidentemente cuando tú ya tienes unos compromisos de levantar un montón de capital, tus inversionistas, los influencers que firmaste o tus clientes, tu equipo que te trajiste de otras compañías estables con sus familias, sus sueldos, el ego también pega No lo mames, que la gente ha visto y luego tú tomar la decisión de, puta, voy a atrás. cerrar porque esto no va, es la más difícil. No, no La hay duda. fácil es quedarse.
La ¿Eh? fácil es quedarse. La fácil Es es, el te zombie que quedas dijiste hace un con momentito. un zombie, te Sí, quedas con un zombie, bajas los costos, te pagas un sueldo, no dices que cierras, que tronaste, pero esa compañía no va para ningún lado. para ningún lado. Y todo el mundo lo sabe. Lo saben los inversionistas, lo sabe el founder o los founders, lo sabe el equipo, lo saben los... Pero el equipo de founders o el founder no es capaz de tomar la decisión y eso destruye mucho valor en el ecosistema. Pero también digamos que lo justifico porque a mí me fue muy difícil tomar esa decisión porque tú al final estás matando algo que construiste durante 5 años. Claro. Mi esposa y yo le dimos la vida 5 años a esta compañía, un viajado emocional súper fuerte, pero al final, si tú no tomas esa decisión, y la razón por la que no la tomas es porque también hay, y esto es otra cosa muy importante del ecosistema latinoamericano, y ojo a esto que yo creo que por eso es que no rompemos tantos patrones, y te lo voy a contar también con un caso, una anécdota. Cuando yo cierro Fabic, estábamos en un proceso de una gran red de emprendimiento en el mundo, y no voy a mencionar nombres, Que empieza con una muy E. reconocida. Mire, Ok. oiga, No Fabriz, dijimos Endeavor. Está bien. yo no he dicho nada. Y yo estoy cuando estábamos en el proceso y Ah, cuando hablo, y ojo, y es un tema de personas, tampoco lo no, juzgo, no, claro. porque es un 100%. tema incluso cultural y de la sociedad, porque cuando le cuento, mira, en un catch-up, decidí cerrar Fabi. No, ¿cómo así? No puede ser. ¿Pero por qué? Pero mira, Fabriz, una tragedia Sí, que yo decía, qué putas, o sea, si mi sí. tragedia no la vivo yo, que soy el doliente, no me hagas esto. Y esa es la diferencia. Claro, imagínate, en Silicon Valley, ¿por qué se rompen patrones? Porque tú estás en un ecosistema donde si yo estuviera en Silicon Valley me quiebro y me encuentro contigo en un café en Palo Alto, Felipe, ¿en qué andas? No, cerré Fabi. Ah, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué vas a hacer? Sí. ¿Y, Pero y mira, sabes como si por qué fuera es lo eso? más natural. Tiene que ver con cómo ves tu rol, otra vez volviendo al concepto del juego finito y del juego infinito. El zombie es el juego finito. Claro. El juego infinito, es decir, justo como dijiste, puta, me costó, pues porque soy humano, porque le metí mi carne y mi sangre a este tema, pero hay mucho más allá que simplemente mantener esto vivo, pues porque puedo. Porque lo que es cierto también es tu reputación la construye siendo congruente. Y siendo congruente es, esto no jaló como yo quería, como yo había pensado, como vendí mi sueño. Yo quiero volverlo a hacer más adelante. No me quiero quedar aquí. Yo sigo jugando este juego del emprendimiento hacia adelante. Y esa es, yo creo que es de las lecciones más duras y más difíciles de aprender como emprendedor, como inversionista. Pero te voy a contar una historia. Yo te pongo una lista de 4 o 5 emprendedores con los cuales hemos perdido nuestro dinero en las inversiones y que si me dicen mañana, oye, vuelvo a hacerlo, yo le vuelvo a meter dinero. Porque el tipo fue, o los tipos, o las chavas, o lo que fue, los emprendedores, en neutral, genérico, este, impecables. Y yo lo que necesito es invertir en emprendedores, genérico otra vez neutral, impecables, que cumplan lo que dicen, que vean las cosas de frente, que le metan a los problemas. Y creo que eso es muy, muy importante, muy importante. Y como inversionista igual. Imagínate que yo voy contigo y te digo, ¿sabes qué, Felipe? Métele más duro que yo me comprometo a meterte otros 3 millones de dólares. Y cuando hay que meter los 3 millones de dólares, no te tomo la llamada. Tampoco va a Así, mencionar nombres. No eres tú, pero es que yo tengo fui súper historias, transparente. papá. Bueno, aquí estamos tú y yo No, yo lo platicando. sé, A mí me yo sé, pichaste y yo te dije, oye, ahorita yo esto sé, no es para nosotros. Y por eso es que tenemos esta yo relación. sé. Te ha jodido que imagínate que te he dicho, no, déjame ver, sí, claro, vamos a ver y pasado mañana. Y todavía te dije, no, por esto, por esto, por esto. Y no es que me quiera yo De adornar, acuerdo. pero es lo que hace que podamos seguir construyendo relaciones profundas y con futuro, porque culturalmente no somos así. Nos da miedo decir las cosas como son.
hay una parte bien interesante en el libro donde dice, be disagreeable, but not a jerk. Y Mm. es, güey, no tienes que estar de acuerdo con todo el mundo, no tienes que decirle las cosas que quieren oír todo el mundo, tienes que ser congruente y bueno, no tienes que ser un hijo de puta, ¿verdad? No, no se trata de eso, pero poder ser capaz de construir estas relaciones de confianza es lo que construye el emprendimiento hacia adelante, no hay más. Fabriz, mira, 100% y confirmo que el proceso, yo fui, te piché y me dijiste que no, pero me lo Y además hay dijiste mucho a cariño. tiempo, Sí, bueno, sí, y me lo dijiste a tiempo, me diste buen feedback y yo valoro eso. Creo que hablando otra vez de Latinoamérica, nos falta más esa cultura sí, de ser straightforward, ser muy claro. Y Fabriz, ya en el tema de cuando decides cerrar, al final también es una línea delgada porque entonces tú como emprendedor tienes que tener algo de terquedad, ¿no? no, Y sin es duda. como tienes que ir, es decir, vas con toda Sí, por ese objetivo. Lo que pasa es que en la medida en que tú vas evolucionando y no es tu primer emprendimiento, tú vas teniendo un feeling y una experiencia y un instinto mucho más desarrollado para saber cuándo algo jala o cuándo no. Mira, yo en Freeman no me arrepiento de nada. Y es más, en mi vida, gracias a Dios, no me arrepiento de nada porque creo que todos son aprendizajes y todo sí, es parte de una formación, de un camino. Pero sí, lo único que tal vez hubiera hecho diferente en Freeman es no haberme demorado 10 años. Fue pues sí, mucho tiempo. Fue mucho tiempo. Luego Fabic lo hice 5 años, lo claro, cual me parece bastante tiempo, pero al final del día soy un tipo de hard commitments, me meto en algo con toda boda a largo plazo y algo que valoraron mucho mis inversionistas cuando cerramos fue, Felipe, te vimos trabajar, pivoteaste, fuiste rentable, no levantabas plata hace 3 años, trabajaron todo lo que podían trabajar, ya está, ¿sí? No fue como, ay, totalmente. levantaste en 2021, ahora 2022 se puso difícil levantar plata, ya no lo haces tan sencillo, entonces, ay, no, ya me dio miedo y como muchos founders de temporada que hubo y De inversionistas de moda, temporada, entonces, sí. exacto, creo que tienes que encontrar y no hay un playbook para eso, pero tú entender cuál es el momento en que dices, ya está, no tiene sentido seguir con esto y tener los cojones de ir y tener las conversaciones difíciles que tienes que tener, porque son difíciles. Y porque vas a tener un chorro. O sea, conversaciones complicadas en una sociedad inversionista, emprendedora, hay las que tú quieras, de muchas cosas. Quiero regresar un segundito a la historia de lo que platicábamos ahorita de Free Mind. Efectivamente, vas teniendo este como aprendizaje de en qué momento ya le neciaste demasiado y en qué momento todavía le puedes seguir neciando un rato. Pero fíjate, una cosa interesante que viene en el libro y que creo que es algo que yo también suscribo en términos de check, es, creo que muchos emprendedores se enamoran de sus productos, no se enamoran del problema que están resolviendo. Y eso hace toda la diferencia. Me ha tocado ver, es más, te voy a hablar un poco de nosotros inversionistas. O sea, como inversionista puedes neciarle a decir, yo quiero invertir en Latinoamérica, yo quiero invertir en Latinoamérica, yo quiero invertir en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay un... Y te convences. Porque los demográficos, porque la conectividad, porque los emprendedores, porque... Y luego de repente dices, sí, pero no estoy consiguiendo inversionistas. Y por el otro lado, no estoy teniendo salidas. Porque todavía este ecosistema no da para eso, porque no hay mercados secundarios, porque hay mercados públicos con poca liquidez, por la razón que tú quieras. Así te doy una lista de emprendedores de yo tengo la mejor cuenta del mercado, yo tengo la mejor cuenta del mercado, yo tengo la mejor cuenta. Güey, escucha a quien te está comprando y regrésate a pensar cuál es el problema y cómo lo estás resolviendo. No te enfoques solamente en tu producto, porque tu producto funciona en el contexto de este mundo completo. No, no tiene vida propia. Y y me encantaría, bueno, no sé si de entrada si estás de acuerdo con eso, y de ahí que enlacemos, porque pues eventualmente, como todo lo bueno, esto va a ir poco a poco llegando al final. Este, me gustaría que habláramos justamente de vivir en el futuro, porque para mí es de esas cosas que sets apart a los emprendedores.
Y bueno, pues quería yo tocar esos temas contigo. Sí, mira, el punto anterior sencillamente lo voy a resumir en una frase y es, no sé, de hecho, si ya lo has hecho acá, pero hay un libro de Uri Levine que se llama Enamórate del problema y no de la solución. No, no lo he ¿Lo has leído. leído? Sí, no, lo tengo en la lista. Lo tengo en la Bueno, lista. ese, búscate un emprendedor para hablar de, pero super libro porque habla precisamente de eso y lo dice Uri Levine que fundó Waze y Sí, luego claro. fundó otro unicornio, Sí, que no me acuerdo cuál es, entonces tiene todo el sentido. A eso hay que, y para eso es despertar la curiosidad. Y solo ahí voy a sumar, y nuevamente, es que a mí me emociona mucho, esto puede sonar un poco masoquista, pero yo me caí, fracasé, pero hoy estoy más emocionado que nunca, Fabricio. claro. Porque, ¿qué pasa? Tú estás hablando, mira, cómo componer algo nuevo. Entonces puede que hoy armas un unicornio en Latinoamérica y no sabes cómo es el éxito, porque no hay mercado Correcto, secundario, por todo lo que acabas correcto, de mencionar. correcto. Cuando tú ya has recorrido más caminos, yo hoy tengo un lienzo en blanco. Y tengo un lienzo en blanco donde digo, en mi siguiente jugada, quiero que el mercado sea este. La Claro. geografía va a ser Así, así. El go-to-market y la industria va a ser de esta manera. Mi equipo, mis inversionistas, claro. mi estrategia de penetración de mercado, de Sí, fundraising. sí. Entonces, para mí, Tu la playbook única lo vas manera haciendo. de Sí, fracasar, claro, es no implementar los errores. Si fracaso y no hago nada y me quedo echado en la cama, ahí sí fracasé no hay porque duda. nunca voy a poner en marcha. Y en práctica lo aprendí. Entonces, ese Increíble. quería cerrar ese tema. Tienes Y toda la razón. para entrar en el futuro, Fabriz, esto está muy loco porque yo conozco una persona que viene del futuro Ok, y lo dice de manera convencida, que pasó por una puerta del tiempo. ok. ¿Y sabes cómo se Sí. llama? No, no, no. Me da miedo preguntar. Se Venga. llama Edgar Novoa y es mi papá. Y Oh my y le God. mando, cuando oiga esto va a decir, Felipe, ¿por qué contaste mi secreto? Exacto, viene Fabriz, como el Terminator. el tipo está loco y es y es el mayor visionario que conozco. Qué lindo. Mira, él nos llevó a Ecuador a caballo, él me enseñó a emprender y me metió en este juego de ese juego infinito. Y Increíble. vamos a darle la vuelta al mundo en carro en un proyecto llamado Entrepreneurs for the World para conectar a todos los emprendedores que estén generando un impacto alrededor del mundo. Y Qué él bien. en Zipacón, en nuestro pueblo, tiene una piedra y dice que este es el umbral del tiempo. Sí, Es un loco que es encantador hablar con él, claro. pero básicamente ese concepto de estar en el futuro es si estás hoy en el presente, pues vas a crear más de lo mismo de lo que ya está pasando. Exacto. Si tú, si tú tienes la capacidad de transportarte, pero incluso más que transportarte es muy jodido, ¿no? Porque te van a tildar de loco, es lo primero que te van a tildar. Pero si tú logras adelantarte en eso en esos puntos de inflexión que puede venir, en esas tendencias, ser el Justin de decir, la vida va a ser, las personas va a ser streaming de sus vidas y yo voy a arrancar a hacer streaming de la mía, pues te adelantas y vas a agarrar la ola en el momento adecuado, porque si no Totalmente. estás en el right timing, es tan malo como estar antes como estar Como después. después. Claro, ¿Sí? A mí claro. en Freemind me pasó, yo creé la primera bebida relajante en Latinoamérica hace 15 años. Y yo sí estoy seguro que en el mundo, luego las bebidas relajantes van a ser un boom. Es más, no sé si has visto hoy cómo ha decrecido y el Gen Z y las nuevas generaciones no toman alcohol. Es un hecho. Entonces, Claro. hacia adelante va a ser un boom. Y todavía creo que todavía no estamos listos para una bebida relajante, pero luego va a pasar. Entonces me adelanté demasiado. Si ya luego Interesante. llego tarde, ya es too late. Entonces Too late. es un tema muy complejo que creo que es más arte que ciencia. 100% de acuerdo contigo. La verdad es que para mí es una solución justo para no estar enfocado. Es como estar en este tren bala del que hablábamos, ya viviendo a donde te está llevando. No forzosa. Y entonces, en el tren, en lugar de ver el paisaje, te pones a relajarte un poco y a darte tiempo para ti, para que cuando llegues al futuro ya tengas la solución de lo que tienes que construir para estar bien allá. Este, el libro, en muchos sentidos, me parece que tiene muchos temas muy prácticos y creo que
Sí creo que lo ve un inversionista y creo que también, quizás siendo un poquito ácido, pues también cuenta las cosas que le salieron. No cuenta la cantidad de cosas que no salieron en todo este camino. Y creo que ayuda a entender también un poco el juego de inversionistas de etapas tempranas, ¿no? Le metes a 20 para que salga una. Y me parece todavía que esas probabilidades, son, todavía es como muy generoso de mi punto de vista porque no es 20-1, son 200-1. Y creo que el emprendedor debe de saber eso cuando va a llegar a tener conversaciones en etapas muy tempranas, porque si te arrugas a los primeros tres nos, la probabilidad de que algo salga y que te entienda es realmente muy baja. Em, no sé si hay algo más del libro que no hemos tocado todavía y que crees que valga la pena hablar. Mm, No, ahora, esto es un abrebocas, ¿no? Yo creo Sí, que es un sí, tema mi invitación para toda la gente que oiga este podcast es que lo lean. sí, A mí particularmente me llegó en un momento espectacular, en una etapa de transición, luego de haber cerrado Fabi, y agradezco a Alejo Schwed, además de ser mi primer cheque ya varias veces, pues haberme recomendado este libro porque sí, nuevamente te llenas de herramientas para lo que vas a construir, pero también creo que sí, una startup o un founder o un equipo que esté o el que esté pensando en emprender, creo que sirve para cualquier momento. Es 100%. conocimiento puro y creo que da muchas herramientas para elegir y definir antes de tomar una decisión cuál es la siguiente jugada. 100%. A mí un par de conceptos que voy a poner en la mesa bien rápido que también me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, habla mucho de todo el tema de cómo contratas talento. Y una de las cosas que dice es, cuando estás pensando en tu upside, contrata aptitude. Cuando estás pensando en tu downside, contrata experiencia. Esas son cosas que no son tan obvias en las conversaciones que estás teniendo y creo que hablan de mucha experiencia, de haber observado muchas cosas que han sucedido en la parte de emprendimiento en Estados Unidos, particularmente en Silicon Valley, habla de force a choice, not a comparison. Y Uber no se compara con los taxis. De hecho, Uber es ride sharing y construyeron la palabra ride sharing para completamente diferenciarse de los taxis. Entonces, porque había otras formas de decirlo, pero de alguna manera creo que lo que quiere decir esto de manera muy táctica es construye tu categoría entendiendo el problema que estás resolviendo. Entonces, como dijiste, y tienes absolutamente toda la razón, y es la esencia de este podcast, aquí no se trata de resumirle el libro a nadie. There's no shortcuts. Digo, lo pueden oír el libro, pueden pedirle un resumen a ChatGPT o se pueden dar el espacio y el tiempo para leerlo y pensarlo y que como las cosas buenas las vayas masticando, digiriendo y se te vayan quedando en el cuerpo, ¿no? Tres cosas que le quieras decir a los founders de por qué tienen que leer este libro o que son aprendizajes del libro con los que tú te quedaste cuando lo leíste. Luis, mira, el primero, y creo que para mí es el más importante, es, y otra vez, dicho desde experiencia propia, a mí me gusta más hablar desde la experiencia propia que dar consejos etéreos, y Cien por ciento. yo pienso que creo que es un libro que te va a ayudar a tomar una decisión de en qué te vas a embarcar, puntualmente para un founder que quiera emprender e iniciar su nueva aventura, De acuerdo. porque las aventuras son largas y tenemos que darlo todo. Y yo nunca pienso un proyecto en menos de 5 o 10 años, que Tienes pueda toda que la tome razón. menos tiempo porque encontramos que no era o porque la vendimos o Claro, lo que sea, claro. pero para mí leer este libro, si estás en una etapa de entrar en algo nuevo, te va a dar muchas herramientas porque así como me pasó, yo llegué a Fabit de manera eh, de casualidad, de chiripa, decimos Sí, en mi país. Te dije, se alinearon los astros y llegué a los influencers. No es que yo hubiese escogido correcto, los influencers por A, B, C, D, E, ¿sabes? Entonces, mi correcto, siguiente jugada va a ser de una manera absolutamente intencional y determinada, con toda la correcto, experiencia que traigo de 15 años de estar emprendiendo de manera correcto. formal y pues como 25 desde chiquito. Entonces,
es eso, es herramientas para tomar una decisión de manera muy intencional de en qué te De acuerdo. embarcas. Me encanta. Número uno. Y número dos, fuck Dale. everybody. Exacto, exacto, Cuando exacto. alguien te diga que no, cabrón, si estás jugado y si estás determinado y claro, y le voy a sumar algo, y tienes algo de validación y de datos, porque tampoco puedes ser obstinado y si el mundo te habla, escucha. Y Sí, cuando uno, ahí el libro lo hablaba, cuando uno pide feedback o quiere validar algo, uno siempre va, Fabriz, ¿cierto que es buena idea? ¿Cierto que exacto. es la mejor idea? Ahí ya estás Pues sí, cagado. Ve sí, con genuina curiosidad y sí. objetividad a escuchar ese feedback. Y si realmente apuestas en tu idea, crees que estás rompiendo patrones, córrele el análisis del libro, más otros que te hayas leído, tienes algo de una Sí, validación de usuarios de que tienes un insight adecuado, muchos te van a por decir que todo. no, como tú lo acabas de mencionar, fuck them y adelante. Mil gracias, Felipe. De verdad, extremadamente interesante, extremadamente divertido, súper enriquecedor. Eh, no hubo un segundo de desperdicio en esta conversación en términos de los conceptos que tenías y del libro que escogiste. Te estoy agradecidísimo y de verdad que espero que nos veamos muy pronto porque cada vez que nos vemos es divertidísimo y súper interesante y aprendo un chingo. Fabriz, mira, muchas gracias por la invitación, pero espera, antes de irnos, no me has preguntado qué sigue. Ah, sí, ok. ¿Qué sigue? Venga. Esa estaba en tu lista, no me rompas tanto los patrones. ¿Qué sigue, Felipe? Fabriz, mira, aún no tengo claro cuál va a ser mi aventura de unicornio, de nada, pero sí te voy a decir que me trae muy emocionado. A ver. Y es, te lo voy a contar cómo me pasó. Yo cierro Fabric en agosto del 2024. Ujú. Tuve una tusa o una ruptura, es lo más similar a una ruptura amorosa, No hay duda. donde tenía Sí, días en que los lunes a las 11 de la mañana eran los días más jodidos, cuando estaba en pantaloneta, en mi casa, encerrado con las cortinas abajo, sin querer bañarme, porque puta, qué dolor. llevaba 15 años, donde Claro, el lunes a las 11 de la mañana es frenético, es lleno de claro, agenda. claro. Entonces, esos momentos son muy jodidos. Tengo meses, son 3, 4 meses, donde me desconecto del mundo, me desconecto de las redes sociales, dejo de leer libros de Venture y Pattern Breakers y todos estos que usualmente leo para Ajá. comenzar a leer El poder de la hora, La revolución de la glucosa. Me voy, no se Qué rían. bien. No, 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 no. Qué bueno. Qué bueno. Oye, es como, es la manera de comer helado de vainilla, así a cucharadas desde el bote. Este, Uy, parce, cien sí, por ciento, o sea, sí, 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 jodido, o sea, sí, sí, sí. jodido, cabrón, jodido, duro, duro, muy duro. Y me voy a un retiro de silencio, imagínate, Felipe Novoa en silencio 5 días, es decir, hubo Imagínate a los pobres una... güeyes de alrededor, deja tú a Felipe. Imagínate a los pobres güeyes que están ahí alrededor diciendo, ¿qué pedo con este güey? ¿Por qué le está arrancando las pestañas? ¿Por qué hace eso? O sea, fue- se muerde la ciudad. Fue un gran proceso. Claro, Y Fabriz, hacia noviembre, donde ya estaba saliendo de mi tusa o de mi drama, de mi proceso emocional, digo, había algo que me hacía falta. Y algo que me hacía falta era, mira, todos en LinkedIn y en redes sociales tenemos vidas perfectas. Tú ves al sí, emprendedor perfecto, el inversionista perfecto, levanté sí. esta ronda de inversión, abrí este país, cerré este influencer, me gané esta beca en Stanford, Forbes y Sí, bla, sí, bla, sí. bla, bla. Yo también lo he hecho. Todos, claro. Y todos. Y luego yo decía, puta, me falta algo y tengo una responsabilidad y una deuda tanto con el ecosistema como conmigo mismo y es, ¿por qué he contado todo lo bueno y todo lo que hemos hecho, pero por qué no he contado que me caí, que me estrellé y que fracasé? Así que, de la manera más genuina, hago un post en LinkedIn contando esto y, Fabriz,
O sea, mira lo irónico. Adivine, en mi post del postmortem de Fabic, ¿sabes Sí, cuál lo es el leí. post que más alcance ha tenido en mi historia de LinkedIn? Ese. Sí, claro. Y luego comienzo a tener muchas personas que se me acercan a conversaciones, mensajes, invitaciones. Felipe, hablemos, hablemos, y no sabes, me decían, gracias. Gracias porque estás tomando una voz que muchos vivimos. Yo también he pasado por ahí, yo también he sufrido esto. Yo también creo que todos la están sacando del estadio, menos yo. Todos les va bien y se convierte en una enfermedad mental. No hay Es un duda. tema que te consume por dentro y te quema. Sí, Así que, Fabriz, hoy lo anuncio en primicia y tú la tienes. gracias. Siguiendo tus ejemplos, voy a lanzar un podcast Eso, y chinga. Qué bien. adivina cómo se llama. Unfuckable. Me Unfuckable. encanta. Me encanta. Espero que me Y invites. Tengo muchas Fabriz, historias que contar en eso. Muchas. por supuesto, quiero romper el círculo. Romper el círculo de solo contar esas historias de éxito, que son el 10% y la punta del iceberg, pero Sí, nadie claro. está contando todo lo que hay abajo del agua, que es el 90% de esas Increíble. historias que son las que construyen el éxito. Y, parce, vamos a normalizar el fracaso y vamos a mostrar cómo el fracaso o el éxito no son determinantes, sino son solo un suceso de ese juego infinito del que me I hablabas. love it. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ya está. Yo estoy para cuando tú me invites, estoy puesto y te puedo contar historias de inversiones que hemos hecho, porque esos son nuestros fracasos eh, y que se han quedado en camino. Y aquí seguimos invirtiendo y hemos tenido que dar la cara y decirle a nuestros inversionistas, pues ese en particular, y se cayó por esto. De hecho, hacemos muchos postmortems de muchas de nuestras inversiones, tratamos de aprender de eso. Con lo cual, gracias por darnos la oportunidad de contarlo por primera vez. Estoy seguro que vamos a poner una serie de posts específicamente de ese tema y espero ayudar para que tengas al menos tantito tráfico de nosotros. Esto se trata de seguir construyendo un ecosistema e ir haciendo las cosas juntos. Entonces, tú sabes que cuentas conmigo al 100%, al 200%, al 200%. Excelente, mi querido Fabriz. Y pues muchas Listo. gracias de nuevo por esta invitación. Y creo que esto es construir ecosistema, esto es construir país y esto es construir región. De acuerdo, de acuerdo. Pues muchas gracias.